Buenos días, una vez más estoy aquí para tener una charla, un estudio bastante interesante. En la última parte de del título de los mensajes de los dos templos, ¿verdad? Esta es la tercera parte. Hacía rato que la quería grabar para que la estudiara, pero estaba ocupado trabajando, haciendo muchas cosas. De todas maneras, pues estamos aquí una vez más para proseguir, como decimos, en los estudios maravillosos que tiene la palabra de Dios. Los tesoros escondidos que si tenemos deseo ardiente de hacer la voluntad del Señor, se nos va a revelar cada momento y nos va a dar una claridad en el pensamiento. A través de ese espíritu podernos dar esto, enseñanza y guía hacia hacer lo mejor. Ojalá que algunos de que me están escuchando y escuchen estos programas pues puedan salir de sus paradigmas, porque a veces la religión ocupa una parte importante en la mente más que la experiencia personal con el Señor. Y debido a eso hay millones y millones de personas que piensan como ellos quieren pensar, no como dice la palabra de Dios, como está escrito. Y hasta aquí pues hemos hablado acerca de la palabra de Dios. Estoy seguro de que algunos que han escuchado estos estudios pues se han dado cuenta que en la mayoría de las congregaciones que hay allí no enseñan absolutamente una verdad absoluta del Señor. Y aunque yo soy el que la relato, pues para todos pensarán que es una verdad relativa, pero bueno, si nos profundizamos en la palabra donde dice está escrito así, podemos entender bien que el Señor nos está tratando de ayudar a entender mejor su plan maravilloso. Más ahora, que en estos tiempos vivimos tiempos bastante difíciles, mucha persona absoluta hablando cosas que no deben de hablar, explicando cosas que no deben de hablar, y muchos poniendo la mirada en otras cosas que está pasando en la tierra. La Biblia nos habla acerca de señales de los tiempos, muchas cosas que están pasando. El problema climático no es el Señor, sino que es el hombre que ha abusado de la madre naturaleza, y por eso es que el Señor trae muchas cosas en el tiempo del fin para ponernos a cuentas con Él. Muchos depredadores están depredando la madre naturaleza y la naturaleza humana también. Muchos países tienen mucha opresión. Muchos países tienen control de la humanidad y otros están abusando de lo que el Señor nos ha dado. Aquello que es para los pobladores de esa nación se hace muy personal para aquellas personas que tienen el poder económico y el poder político. Y tenemos que expresar que estamos bastante molestos, pero le pedimos al Señor que haga las cosas sin ningún problema, que nos asociemos, simplemente que Él haga su voluntad y pronto lo va a hacer. Entonces voy a terminar ese tercer estudio acerca de los dos templos. Una arca escondida. El arca estaba ubicada en la trastienda del tabernáculo terrenal dentro del lugar santísimo. El sumo sacerdote era la única persona a la que se le permitía ver el arca y podía verlo solo unos minutos cada año en el día de la expiación. Cuando entraba al lugar santísimo, al preparar el arca para viajar, el velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, se utilizó como primera capa de protección alrededor del arca. Luego el arca quedó completamente oculta a la vista por una cubierta azul, Números 4, versículos 5 y 6. Cuando viajaban, los israelitas mantenían un radio de aproximadamente 1000 yardas, 7 décimas de milla, entre ellos y el arca, Josué 3:4. Mientras los sacerdotes preparaban el arca para viajar, la tradición judía dice que siempre se acercaban a ella caminando hacia atrás, porque mirar la presencia era una muerte segura. El Padre diseñó el arca y la ocultó de la vista de todos, excepto del sumo sacerdote. El arca escondida revela una verdad profunda sobre el Todopoderoso y el pecado. Antes de que el pecado contaminara a la raza humana, la ley del Todopoderoso está escrita en los corazones de Adán y Eva. Conocían instintivamente los 10 mandamientos y el Señor a menudo se comunicaba con Adán y Eva cara a cara en el jardín del Edén, Génesis 3:8. Pero cuando el pecado separó al hombre de Dios, la presencia y la ley del Todopoderoso se apoderó de su corazón, se fue. Como dice la Escritura, miraron que estaban desnudos, se habían transformado en algo que
el Señor no quería que se transformara porque habían desobedecido a la palabra de Dios. La naturaleza del hombre cambió. En lugar de tener propensión a la justicia, el hombre tenía propensión a la rebelión. Además, los pecadores no podrían sobrevivir la gloriosa presencia del Todopoderoso. Éxodo 19:21. Entonces el Eterno se escondió del hombre porque deseaba estar cerca del hombre. En el monte de Sinaí fue necesario que el Eterno se cubriera de densa oscuridad para poder estar cerca de sus hijos, sin que su presencia gloriosa los consumiera. Éxodo 19:18, capítulo 20, versículo 21. La oscuridad en el Calvario cubrió la presencia del Padre, Mateo 27:45. Sin duda el Padre lloró mientras se inclinaba cerca de la cruz. El Padre siempre está cerca, pero no podemos verlo físicamente porque su gloria nos consumiría en una fracción de segundo. Cuando Moisés quiso ver al poderoso, Jesús no se lo permitió. Éxodo 33:20. Considere esta parado. El ojo natural no puede ver a Dios y vivir, pero el ojo de la fe puede contemplar su presencia y regocijarse, según en Reyes 6:17. El arca del pacto estaba oculta a la vista en el tabernáculo terrenal, porque los caminos del Todopoderoso están ocultos y son misteriosos para los pecadores. El ojo carnal no puede ver la belleza y la sabiduría de las leyes del Todopoderoso. Primera de Reyes 3:7-9 y versículo 14, Salmo 95:10. Isaías 55:8 y 1 Corintios 2:14. El Padre comprende la tendencia del hombre caído a hacer de las cosas religiosas un ícono. El Padre no quería que su pueblo adorara los 10 mandamientos ni el arca, más bien quería que su pueblo entendiera y absorbiera la intención de su ley a través del amor y que lo adorara con acción de gracia y obediencia. La huella de la ley del Eterno dentro del corazón humano es algo completamente diferente de la adoración de una reliquia de piedra. Algunos eruditos creen que el arca terrenal de la alianza fue escondida por sacerdotes en los días de Jeremías, justo antes de que Nabucodonosor capturara Jerusalén. Algunas personas creen que será encontrada antes de que venga el Señor, mientras que otros afirman que ya se ha encontrado el arca, aunque nadie ha presentado todavía ninguna evidencia para verificar esta afirmación. Sin embargo, la Biblia predice que la verdadera arca de la alianza en el cielo algún día será visible para todas las personas en la tierra. El libro de Apocalipsis describe esta maravilla deslumbrando el final de la séptima trompeta, 1260 días después de la gran tribulación. Entonces se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de su templo se vio el arca de su pacto. Y hubo relámpagos, estruendo, trueno, un terremoto y una gran granizada. Apocalipsis 11:19. En ese momento Dios demostrará la autoridad suprema de su santa ley que los impíos han pisoteado. El Padre revelará el arca y su contenido, los 10 mandamientos, con una deslumbrante exhibición de poder y gloria, porque los 10 mandamientos son la base legal para condenar a los malvados. La venganza del Eterno es siempre justa y legal. Antes de infligir las 7 últimas plagas a los malvados del mundo, el Padre revelará la base de su justicia. Apocalipsis 15:1, Apocalipsis 16. La tapa dorada del arca también se llamaba cubierta de expiación o propiciatorios. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo el día de la expiación, rociaba sangre en esta parte del arca para ilustrar la expiación por una ley quebrantada. Levítico 16:14. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Note que Pablo también escribe, de hecho, la ley exige que casi todo sea limpiado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:22. Entonces la sangre fue rociada sobre la ley quebrantada porque la ley había sido contaminada por el pecado. Romanos 3:23. El arca de la alianza representa el carácter de Dios de una manera interesante. Los 10 mandamientos representan la justicia y la cubierta de expiación o propiciatorio. Sobre la ley representa la gracia. El equilibrio entre la justicia de Dios y la misericordia de Dios se define como amor divino. Por eso Juan dice, Dios es amor, 1 Juan 4:8. Dios colocó el arca del testimonio en el lugar santísimo porque su carácter y gobierno son las cosas más importantes que Él posee. Levítico 11:44 y 45. Él no permitirá que nadie traiga reproche a su santo nombre sin una respuesta. Éxodo 27. Porque yo soy un gran rey, dice el Señor Todopoderoso, y mi nombre es temible entre las naciones. Malaquías 1:14. La fuente. Haz una palangana de bronce con su base de bronce para lavarte. Colócala entre la tienda de reunión
y el altar y ponle agua. Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies con agua. Cada vez que entre en la tienda del encuentro se lavará con agua para no morir. Además, cuando se acerquen al altar para ministrar presentando una ofrenda encendida al Señor, se lavarán las manos y los pies para no morir. Esta será una ordenanza duradera para Aarón y sus descendientes para las generaciones venideras. Éxodo 30, 18 al 21. La palangana de bronce o la fuente tiene lecciones prácticas y espirituales asociadas. En la práctica, el texto anterior revela que el poderoso exige un estado de pureza física, orden y limpieza entre aquellos que servían en el templo. El siempre presente polvo del desierto ensuciaba las manos y los pies de los sacerdotes que servían en el templo, y el Eterno les exigía que se lavaran antes de entrar al tabernáculo, tienda de reunión, para que estuvieran limpios. Espiritualmente hablando, la aplicación de agua en las manos y los pies revela la perpetua necesidad del hombre de ser limpiado del pecado de vez en cuando. El pecado, como el polvo del desierto, contamina nuestras manos y pies, y nosotros, como los sacerdotes en el desierto, necesitamos ser limpios cada día. Note la palabra de Jesús a Nicodemo. Jesús respondió: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios el que no nace del agua y del Espíritu. Juan 3:5. Algunas personas malinterpretan este versículo y dicen que una persona debe ser bautizada para ser salva. Este no es el caso. El ladrón en la cruz no fue bautizado, ni la salvación llega mediante ritos, rituales, sacramentos u obras. Efesios 2, 8 y 9. En cambio, un bautismo voluntario confirma la sumisión a la experiencia purificadora de la santificación de Dios. Los cristianos necesitan ser limpiados de vez en cuando mientras viajan por el camino de la vida. El bautismo marca el comienzo de una experiencia purificadora. En el río Jordán, Juan bautizó a personas en el reino de los cielos después de que se arrepintieran de sus pecados. Hechos 19:4. Lavarnos los pies uno a otro, como ordenó nuestro Señor, sirve como un bautismo en miniatura, que representa el hecho de que necesitamos que nuestros pecados sean lavados de vez en cuando. La ordenanza del lavamiento de los pies nos recuerda quiénes somos sirvientes, no amos. Juan 13, versículos 6 al 8. Es muy fácil olvidar que nuestra justicia es como trapo de inmundicia a los ojos de Dios. Isaías 64:6. Dios requiere limpieza física y espiritual. El lavamanos enseña que Dios acepta a los pecadores tal como somos, pero requiere como mínimo que nos limpiemos antes de acercarnos a Él. Si esto es cierto en el ámbito físico, ¿qué se puede decir del espiritual? El salmista escribió: ¿quién podrá subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? El que tiene manos limpias y corazón puro, que no eleva su alma a ídolos ni jura por mentira. Salmo 24, versículos 3 y 4. Sin duda, este texto es la base del dicho: la limpieza está al lado de la piedad. Antes de dejar el asunto de los sacerdotes lavándose las manos y los pies en la fuente, considera las implicaciones de este versículo con respecto a aquello que ocupará mansión en la Nueva Jerusalén. Nada impuro entrará jamás en ella, ni nadie que haga cosa vergonzosa o vergonzoso, engañoso, pero solo aquellos cuyo nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21, 27. El candelero de oro. Haz un candelero de oro puro y descárgalo a martillo, su base y su mango, sus copas, sus capullos serán de una sola pieza con él. Procura hacerlo según el modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo 25, 31 y versículo 40. El candelero de oro estaba hecho de un talento de oro puro, unas 66 libras, y tenía 7 lámparas encima. Fue colocado junto a la pared sur del lugar santo, directamente frente a la mesa de la presencia. Éxodo 25, 37, versículo 39 y capítulo 26, versículo 35. El candelero de oro representa el agente de luz o verdad del Todopoderoso en la tierra. Jesús recordó a los judíos: vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14, Hechos 13:47. Dios quería una relación especial con los fiduciarios de su pacto. Eso 19:1-6. Y el candelero de oro representaba la unión de lo humano con lo divino. El candelero era de oro puro. El oro se utiliza a menudo para representar la fe después de haber sido purificada por pruebas y tribulaciones. Apocalipsis 3:18. El propósito de un candelero es luz, y este era el propósito espiritual para Israel. Israel fue elegido para ser luz del mundo, para representar el amor de Dios por el hombre. El Padre requirió que los sacerdotes recargaran las 7 lámparas diariamente con aceite de oliva puro, para que las 7 luces del candelero ardieran continuamente durante la noche.
Levítico 24:3. El aceite representa el poder del Espíritu Santo que permite que la luz de la verdad del Todopoderoso arda continuamente hasta que las tinieblas del pecado finalmente hayan sido eliminadas. La responsabilidad de mantener encendidas las luces recaía en los sacerdotes de Israel. Si se volviera negligente o descuidado, la oscuridad se apoderaría del pueblo de Dios. Así como el Padre responsabilizó a los sacerdotes de mantener las luces encendidas en el templo, Dios también era responsable de llevar la luz de la verdad a su pueblo. Los sacerdotes eran los guardianes de la llama. Desafortunadamente, los sacerdotes de Israel fracasaron e Israel apostató muchas veces. La historia también confirma que como van los sacerdotes, así va el pueblo. De hecho, gran parte de la decadencia social actual continúa aumentando debido al pobre liderazgo de pastores, sacerdotes y rabinos. La mesa de la presencia. Hace una mesa de madera de acacia, 2 codos de largo, 44 pulgadas, 1 codo de ancho, 22 pulgadas y 1 codo y medio de alto, 33 pulgadas. Recúbelo de oro puro y hazlo una moldura de oro alrededor. Y a su plato y su fuente de oro puro, así como sus cántaros y tazones para derramar las ofrendas. Pon el pan de la presencia sobre esta mesa para que esté delante de mí en todo momento. Éxodo 25, 23 al 30. Esta mesa representa el trono de Dios, todas las bendiciones fluyen de su trono. La idea de que la mesa, la presencia, representa el trono de Dios puede sorprenderte, ya que en el tabernáculo terrenal el enfoque siempre está dirigido hacia el arca, la alianza, escondida, ubicada en el lugar santísimo. La gloria, la Shekinah, vivía dentro del lugar santísimo, por lo que la segunda habitación del tabernáculo terrenal era más sagrada que la primera. El velo oscureció el lugar santísimo a la vista de todo excepto del sumo sacerdote, lo que indica su extremo carácter sagrado. Estos hechos físicos han llevado a muchas personas a concluir que el arca de la alianza debe representar el trono de Dios. Aquí hay 3 razones por las que creo que la mesa de la presencia representa el trono de Dios. Primera razón, nombre. Pon el pan de la presencia, pan de la proposición, sobre esta mesa para que esté delante de mí en todo momento. Éxodo 25:30. La mesa recibió su nombre de los 12 panes que se colocaban sobre ella cada sábado por la mañana. Levítico 24:8. Los sacerdotes horneaban los panes temprano en la mañana del sábado y los colocaban sobre la mesa mientras aún estaban calientes. 1 Samuel 21, versículos 3 al 6. Al principio esta práctica parece contradictoria con las instrucciones que el Eterno le dio a Israel con respecto al comportamiento apropiado del sábado, cuando los prohibió cocinar y hornear en el sábado. Éxodo 16:20. Sin embargo, este pan era especial. Los 12 panes representan una ración del pan de vida para cada tribu. Jesús es el pan de vida, Juan 6:48. El pan fresco representaba una comida espiritual del Eterno para las 12 tribus en lugar de una ofrenda de las 12 tribus al Todopoderoso. Poner pan fresco y caliente en la mesa cada sábado por la mañana era una sombra de la responsabilidad dada a los sacerdotes. Debían ofrecer alimento espiritual recién preparado de la palabra de Dios cada sábado por la mañana. Mateo 12:5, Lucas 4:16. Las palabras hebreas Lechen, Strong 3899 y Panet, Strong 6440 significan alimento visible que tiene presencia a la vista o que se muestra. Los traductores de la Reina Valera indican que el pan era claramente visible como el pan se muestra. Por eso le dieron el nombre de la mesa de los panes de la proposición. Éxodo 25:30. La presentación del alimento espiritual el sábado por la mañana a través de la palabra de vida recién preparado es el significado principal de los 12 panes frescos de la proposición. Es interesante para mí que Jesús alimentó 2 veces a grandes multitudes con panes y peces. Cuando se alimentó la primera multitud de más de 5,000 personas, Jesús usó 5 panes, Mateo 14:19. Cuando la segunda multitud de más de 4,000 personas fue alimentada, Jesús usó 7 panes, Mateo 15:36. Entonces, en total Jesús alimentó a Israel con 12 panes. Qué maravilloso. Esto no son cosas así al azar. Tiene un propósito maravilloso para enseñarnos verdades maravillosas que tenemos que aprender, de que dependemos absolutamente de un Padre amoroso. 12 hogazas de pan junto con otros artículos, una hogaza para cada una de las 12 tribus, se colocaron sobre la mesa de la presencia para que los sacerdotes las consumieran en intervalos regulares. La mesa también tenía tazas, cuencos y cántaros. Éxodo 37:16.
Cuando una persona mira la mesa de los panes de la proposición en términos de los utensilios y la comida colocada en ella, resulta obvio que esta mesa representa una mesa del rey. Los sacerdotes fueron invitados a comer de la mesa del rey porque tenían el gran honor de servir en su templo terrenal. Comer de la mesa del rey no solo era un gran honor, sino que también demostraba intimidad con el rey. Era común que los reyes de la antigüedad honraran a amigos especiales invitándolos a comer en su mesa mientras vivieran, según de Samuel 9:7. Incluso la maldad de Jezabel conocía el valor de la buena cocina. Ella controló a los profetas de Baal alimentándolos bien en su mesa. Primera de Reyes 18:19. No me sorprendería saber que Isabel acuñó la frase: el camino al corazón del hombre es por su estómago. Jesús dijo a sus discípulos: y yo os doy un reino como mi Padre me lo dio a mí, para que comáis y vayáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono, jugando a las 12 tribus de Israel. Lucas 22, 29 y 30. Entonces la mesa de la presencia en el templo terrenal está asociada con privilegios especiales otorgados a los sacerdotes. Se asocia con eso como el pan de vida, Juan 6:35, que ha bajado del cielo. La mesa de la presencia refleja la fuente de estas bendiciones, porque el pan de vida se servía al pueblo cada sábado desde esta mesa. Razón número 2, ubicación. La mesa de la presencia estaba ubicada en el lado norte del tabernáculo. En la antigüedad, la dirección del norte se consideraba la dirección de la residencia divina, el juicio divino o la autoridad divina, la instrucción y los juicios divinos siempre vinieron del norte. Observe estos 5 ejemplos. Isaías 41:25. He despertado a uno del norte y viene uno del sol naciente que invoca mi nombre. Pisa a los gobernantes como si fueran argamasa, como si fueran un alfarero pisando el barro. Jeremías 1:14. El Señor me dijo: desde el norte se derramará el desastre sobre todos los habitantes de la tierra. Jeremías 4:6. Levante la señal para ir a Sión. Huye por seguridad sin demora, porque desde el norte traigo desastre, una destrucción terrible. Jeremías 46:20. Egipto es una novia hermosa, pero un tábano viene contra ella desde el norte. Jeremías 59. Porque despertaré y traeré contra Babilonia una alianza de grandes naciones de la tierra del norte. Tomarán posiciones contra ella y desde el norte será capturada. Sus flechas serán como guerreros hábiles que no regresan con las manos vacías. Ahora observe la ubicación de la mesa de la presencia. Coloque la mesa fuera de la cortina en el lado norte del tabernáculo y coloque el candelero frente a ella en el lado sur. Éxodo 26:35. No importa donde Israel movía el tabernáculo terrenal, la mesa de la presencia siempre estaba en el lado del norte. Mira atentamente el siguiente texto para ver lo que sugiere el lado norte del templo. ¿Cómo caíste del cielo, Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste derribado por tierra que debilitabas a las naciones? Porque has dicho en tu corazón: subiré al cielo y exaltaré mi trono sobre las estrellas del Todopoderoso. Me sentaré también en el monte de la reunión a los lados del norte. Ascenderé sobre las alturas de las nubes. Seré como el Altísimo. Isaías 14, versículos 12 al 14. Lucifer conspiró para colocar su trono a los lados del norte, porque ahí está el trono del Todopoderoso. Quiere la adoración que solo el Todopoderoso merece. El siguiente texto subraya la importancia del lado del norte de Jerusalén. Hermosa por su situación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Salmos 48:2. El salmista describe la ubicación del trono de Dios como a los lados del norte. Estos versículos sugieren que el lado norte del templo es donde se encuentra el trono del Todopoderoso. Dado que la mesa de la presencia estaba ubicada en el lado norte del templo, es razonable decir que la mesa de la presencia representaba el trono del Eterno. Pero hay una última razón que cierra la pregunta. Razón 3, el trono de Cristo. Recuerde que el arca del pacto representa el carácter de Dios. El arca simboliza el equilibrio divino entre justicia y misericordia. Debido a que el Padre es consistente y razonable, es posible que mentes finitas puedan entenderlo hasta cierto punto. El Eterno es reflexivo y decidido en todo lo que hace. El Padre diseñó el tabernáculo terrenal para enseñar a hombres y mujeres acerca de sí mismos sin recurrir a un espectáculo abrumador. La inmensidad de la belleza del Padre está siempre debajo de la superficie. La tienda de reunión estaba cubierta con pieles de foca negra común, Éxodo 36:19. En otras palabras,
Dios podría haber sorprendido a los israelitas con una catedral en el Sinaí que le eclipsaba las tumbas y pirámides de Egipto. Podría haber instalado en alguna grandeza elevada y gloriosa que habría avergonzado por completo al faraón y a los filisteos. Podría haber intimidado a los israelitas para que se sometieran cada semana mostrando grandes demostraciones de poder, milagros, señales y prodigios desde la montaña. En varias ocasiones, el Eterno realizó milagros maravillosos a favor de Israel, pero no quiere ser adorado porque resulta ser el rey más grande de todo el universo, que tiene gran autoridad y es dueño de todo. Salmo 95:3, Malaquías 1:14. No, Dios desea que sus hijos adoren por diferentes razones. Él desea nuestra adoración porque nos dio vida y nos mostró amor. Él desea nuestra adoración porque una relación amorosa entre el Creador y los creados es el único camino hacia la plenitud de vida que Él diseñó para nosotros. Por último, el Eterno desea nuestra adoración porque cuanto más lo exaltamos, más nos volvemos como Él. Cuanto más entendemos su carácter, más podemos apreciar sus caminos y su gobierno. El Padre busca nuestra adoración, pero es para nuestro bien, no el suyo. El Padre no se impondrá a una sola criatura porque Él es amor. La vida de Jesús es un excelente ejemplo de este punto. Podría haber elegido a cualquier padre rico y de alto rango en la tierra, pero eligió vivir y lucir como una persona común. Para el Eterno, nuestra comprensión de su carácter, camino y gobierno es de mayor valor que contemplar su gloria. La palabra de Dios dice de Jesús: creció delante de Él el Padre como un retoño tierno y como raíz de tierra seca. No tenía belleza ni majestad que nos atrajera hacia Él, ni nada en su apariencia que nos hiciera desearlo. Fue despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, familiarizados con el sufrimiento, como aquel ante quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Isaías 53, 2 y 3. Cuando Jesús regresó al cielo, estaba sentado a la diestra del Padre, Hechos 8, 1 al 5. Si la mesa de la presencia representa el trono de Dios, entonces la ubicación física de Jesús a la derecha del Padre lo coloca entre el arca del pacto y el Padre, el lugar perfecto para un intercesor. Considere la obra de Jesús. Él se sienta en su trono sosteniendo la justicia del gobierno de Dios a su derecha. Él se sienta en su trono exonerando la justicia del Padre a su izquierda. Y mientras está en esta posición intermedia, Él es el representante del hombre ante la hueste observante del cielo, que es sumo sacerdote. Durante los días del tabernáculo terrenal, el arca del pacto en el lugar santísimo era el centro de adoración. La gloria de la Shekinah se escondió detrás del velo en el lugar santísimo porque Dios quería que la humanidad se centrara en los principios de su gobierno de amor y sus caminos rectos más que en su gloria velada. Aún así, la evidencia indica que la mesa del banquete de la presencia era la fuente del pan de vida. Además, la mesa de la presencia siempre estuvo ubicada físicamente en el lado norte del templo. La mesa de la presencia simboliza el trono de donde se ubica su presencia. Si estas conclusiones son ciertas, entonces la ubicación física de Jesús a la diestra del Padre tiene mucho sentido. Jesús se asienta donde uno esperaría que se sentara un mediador entre Dios Padre y el arca de la alianza. Mobiliario del templo. Hemos examinado brevemente el propósito de cada elemento en el templo terrenal y como es paralelo a un elemento correspondiente en el templo celestial, se podría escribir mucho más sobre este tema, tanto es así que se podría llenar muchos libros. Sabemos que el Padre es reflexivo y deliberado en todo lo que hace y los paralelos entre el templo terrenal y celestial no son una excepción. El propósito esencial para entender el tabernáculo terrenal hoy es doble. Primero, los servicios del templo terrenal brindan un telón de fondo contra el cual podemos poner a prueba nuestras ideas y comprensión del plan de salvación. En segundo lugar, las operaciones paralelas entre el templo terrenal y el templo celestial explican una serie de procesos y eventos que tienen lugar en el libro de Apocalipsis. Los caminos de Dios para redimir al hombre se revelan en su templo. Hemos cubierto mucha información, por lo que quizás sea útil un breve resumen sobre el mobiliario del templo. 1. Los servicios en el altar del holocausto apuntaban a la muerte de Jesús como sustituto perfecto del hombre. 2. Los servicios diarios en el altar del incienso apuntaban hacia atrás al día en que comenzó la intercesión de Jesús por el hombre pecador. El pacto que Jesús hizo con el Padre
para salvar al hombre se interpone actualmente entre la ira de Dios y un mundo condenado. 3. El arca del pacto representa el gobierno del poderoso. El maravilloso equilibrio entre justicia y misericordia se llama amor divino. 4. La fuente ilustra la limpieza espiritual que el hombre necesita regularmente. 5. El candelero representa a los agentes depositarios de la salvación del Todopoderoso que deben dejar que su luz brille ante los demás para la gloria de Él. La mesa de la presencia en el lado norte del templo representa el trono de Dios. Y 7. La ley de vinculación cielo-tierra indica que los servicios y procesos del tabernáculo terrenal son paralelos de los servicios y procesos del tabernáculo celestial. Bueno, hemos llegado a esta parte final del estudio sobre los dos templos, ¿verdad? Y hemos dado bastantes puntos que son muy importantes que entendamos que este plan maravilloso, Señor, tiene un orden, ¿verdad? Y tiene un trono celestial donde ocurren las cosas y paralelo a la tierra los efectos físicos de eso. Y esperamos que el Señor pues les bendiga y abran su mente para escudriñar mejor las escrituras y entender lo que está escrito en la palabra de Dios. Ha sido una aventura bastante especial para mí, pues también conforme vamos estudiando vengo aprendiendo bastantes cosas. Cada día se aprende la palabra de Dios y tenemos el corazón y la mente abierta para que Él deposite en nosotros verdades que se necesitan expresar y hablar y predicar a estas generaciones que vivimos, los 8,000 y pico de millones de personas que están regadas en la tierra de diferentes lenguas, costumbres y religiones, que poco a poco otros varones de Dios con esas culturas van levantando estas verdades y se las van enseñando y expresando al mundo entero. Pero será más maravilloso cuando Él intervenga divinamente con su plan maravilloso y nos envíe a sus profetas que vayan a enseñar y predicar al pueblo y decirle lo que está sucediendo en esos momentos. En la actualidad estamos esperando muchas cosas que tienen que suceder antes que el Señor manifieste su gloria a la tierra. Por lo tanto, démosle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder escudriñar las Escrituras ahora, porque ya era momento o tiempo en cuanto a las persecuciones por creer en este libro maravilloso, la palabra de Dios, las esperanzas, todo lo que Él le promete a su pueblo fiel. Entonces, ahora es el momento de poner cosas maravillosas en nosotros, estudiar más la palabra de Dios y profundizarnos. Y dice, si tú piensas que esto es bueno, dáselo a otro. Les recomiendo que se la mande a sus amigas, porque nosotros somos deudores, somos la luz del mundo, ¿entiendes? Somos lámparas en las tinieblas. Pero si usted es de esas personas que solo acumula y no da nada, es una persona que se está pudriendo espiritualmente porque su vida no da testimonio, ni lo que cree puede ayudar a otros. Así que les aconsejo que si tienen 15, 20, 30 amigos, mándele estos estudios para que ellos puedan llegar a ser uno de los que va a morar en las mansiones celestiales. Por lo tanto, es una responsabilidad si usted escucha este mensaje. No atesore aquí en su corazón nada más, sino atesore en el cielo, haciendo el trabajo de uno que enseña y predica la palabra de Dios. Y a esta altura somos muy responsables por las verdades que se nos están enseñando y se revelando a nosotros. No se quede callado, testifique con su vida, hable de las cosas maravillosas que el Señor tiene y de las cosas que van a suceder y prepare a este mundo para la pronta venida de nuestro Señor. Hay cosas que hacer antes de esto, hay cosas que preparar y empacar antes de que el Señor venga a la tierra y nos concierne a nosotros, los creyentes, los que creemos en el Mesías, decirle a las personas y nosotros mismos prepararnos espiritualmente para que aquello no nos coja como ladrón en la noche. Así que me lo guarde el Señor. Una vez más, este es el día del Shabbat, todos se reúnen,
La mayoría celebran este maravilloso día porque el Señor nos ha dado este día. Y yo tengo gran respeto sobre ese día porque es cuando el Padre interviene en nuestra vida. El tiempo nuestro se lo agarra a Él y entonces entramos en la eternidad, en el día del Shabbat. Bye bye. El Señor me lo guarde y bendiga a cada uno ahí en el hogar y gócense grandemente en el Señor. Les manda saludos a su hermano en Cristo. Bendiciones.